Bienvenido a tu jueves de podcast. Hoy, en tu lado económico, asesorías, consejos, tips de economía y finanzas, junto a un invitado especial cada semana. Conducido por Luciano Gamarra y Manuel Lozano. Buenas tardes, una vez más acá un miércoles más con ustedes. ¿Qué tal, Luciano? ¿Cómo estás? Hola Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo están todos nuestros televidentes? Buenas tardes. Qué bueno encontrarnos nuevamente en un miércoles más de nuestro programa Tu Lado Económico y sobre todo en una semana tan tensa como la que estamos viviendo. Ante todo recomendarle a nuestros televidentes pues mucha concentración, ¿no? Mucha paz mental. Ya muy pronto que yo creo que ya se define todo esto, así que creo que hay que estar tranquilos esta semana. Sí, efectivamente, estamos en un momento un poco complicado, ¿no? Donde se está llevando un margen demasiado pequeño, y el cual va a decidir definitivamente el futuro del país. Yo creo que por ahí, y justamente es parte del invitado que tenemos hoy, poder conversar con él, porque definitivamente las emociones pueden jugar mucho en esta elección. La falta de educación, ¿no?, más profunda que hay en los pueblos genera una desinformación, ¿no? Una desinformación en temas políticos. Entonces, en lugar, pues, de que las personas puedan usar racionalmente, ¿no?, por quién elegir, al no tener conceptos claros de lo que viene a ser la política, van a usar el tema emocional justamente para hacer las votaciones. Entonces, el invitado de hoy, que es José Oropeza. Sí, eso es cierto, Manuel. Sí, exacto, ¿no? Entonces, el invitado, que es José Oropeza, es una persona que trabaja mucho en todo lo que es investigación de mercados. Y él hace un símil entre lo que es adquirir productos, cualquier producto, que a veces se dejan llevar por las emociones y no por la parte racional. En algún momento puse un ejemplo, no sé si recuerdas, Luciano, que hablaba de cuando se van varias jovencitas o amigas, se van a un centro comercial, pero tú sabes que cuando abres el closet de ellas tienen, no sé, 30 pares de zapatos, ¿no? Tienen 30 pares de zapatos, pero cuando están en el centro comercial ven ahí una tienda de zapatos y se meten, ¿no? Y se dejan llevar de repente por la emoción de encontrar ahí un zapato realmente no lo requieren, pero lo compran, ¿no? Entonces, justamente José Oropeza, en la conversación que vamos a tener con él, es parte de esto, de hacer este símil. Pero antes de eso, Luciano, si me permites, quería comentar algo. Hoy día, según el BCR, el tipo de cambio cerró en 3.8250, disminuyendo con respecto a ayer, ¿no?, que estuvo alrededor de 3.86. Y hoy día también la bolsa rebotó, no con márgenes grandes, pero rebotó, ¿no? El índice general, el índice selectivo, que es importante porque dentro del índice selectivo están las empresas más cotizadas, las empresas que generan más movimiento dentro de la bolsa. También subió alrededor o un poquito más de 1%. Entonces, en ese ámbito realmente es en el que nosotros deberíamos manejarnos, ¿no? Estar con un plan de gobierno que nos permita, pues, saber qué cosas vienen a futuro. Yo estuve escuchando hoy día a Carranza, al economista Luis Carranza, que estaba siendo entrevistado, y tienen unos planes que no me parecen que sean populistas, son planes que tienen un fundamento, un sustento atrás, con un impulso financiero y un impulso tributario, ¿no? Que
generaría un déficit fiscal en todo caso de 5 no recuerdo bien, 5.5% a 6, o sea que no es algo que sea muy, muy grande, o sea, no es un populismo como se está tratando con otras personas. Bueno, entonces, no sé, Luciano, si vamos entrando ya con José, si quieres hacer su presentación. Se congeló, Luciano. Luciano. Hola, ¿qué tal, Manuelito? Sí, sí, sí. Vamos con José. De hecho, tenemos el día de hoy un invitado de lujo. José Oropesa es director de Impronta Research. Él es MBA y es licenciado en Administración de Empresas, graduado de la de Lima. Tiene más de 18 años de experiencia en temas de investigación de mercados e inteligencia comercial en empresas líderes, pues de seguros, hostelería, retail, entre otros, ¿no? Ya él es expositor recurrente y columnista de varios diarios a nivel nacional y creo que es una voz autorizada para decirnos un poco desde el punto de vista de su especialidad cómo él ha visto pues estas elecciones tan atípicas que nos lleva. José, ¿cómo estás? Buenas tardes. Qué gusto tenerte con nosotros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Luciano? ¿Cómo estás, Manuel? ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás también? Hoy qué gusto tenerte aquí en el programa. No, gracias por la invitación. Segunda vez que vengo, el año pasado estuve por acá también hablando sobre gestión de marcas, si no me equivoco. Ahora toca hablar sobre otros temas. Sí, 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 estuvimos hablando efectivamente sobre los puntos de contacto, ¿no? En este e-commerce que estaba en plena pandemia, ¿te acuerdas? Y que de verdad te quiero comprometer para en un futuro cercano volver a tocar temas de ese estilo porque son bien interesantes y que ayudan sobre todo a las pequeñas empresas, a los emprendedores, a darles ideas para ver cómo pueden manejar mejor sus canales de comercialización. Sí, claro que sí, de todas maneras. Cuenta Perfecto. conmigo. Perfecto. Leí tu artículo, el que escribiste en Diario Gestión, donde hablabas de la parte racional y la parte emocional, ¿no? Y hacías un símil entre lo que era las compras de productos, de cualquier producto, también llevándolo al tema cómo vienen estas elecciones, las elecciones, ¿no? Ahora. ¿Cuál crees tú que es la similitud que puede haber entre comprar un producto en esa parte racional emocional y votar por algún candidato? Bueno, la pregunta es buena, ¿no? Yo escribo ese artículo, de hecho el nombre del artículo es Elecciones Emocionales, ¿no? Porque siempre, bueno, cada periodo electoral, cada 5 años, lo que escuchamos es que las elecciones tienen todo un componente de voto emocional, ¿no? Voto visceral por algún otro candidato, que a veces, lejos de analizar las propuestas, lo que vamos, digamos que apuntando, que va sumando a nuestro proceso de decisión de un candidato es un poco la empatía que pueda sentir el votante, ¿no? Con la persona que tiene al frente, con la que lo va a representar en estos 5 años. Entonces hacíamos un poco el símil porque, de hecho, independientemente de la categoría, un poco lo que decía también este artículo, trátese de un producto de consumo masivo, trátese de un producto relacionado a servicios como telecomunicaciones, o de repente un producto de banca o de inmuebles. Lo que estamos hablando es al final de un producto que necesita ser comprado, ¿no es cierto? Que se pone en un mercado para que un segmento determinado de consumidores logren enganchar con él y pueda ser comprado. Lo mismo pasa con las elecciones y con los candidatos. Son productos que de alguna manera lo que buscan es ganar las preferencias y escalar en la intención de voto. Claro que con diferencias marcadas, ¿no? No es lo mismo pues un producto de consumo masivo que un producto digamos que se lanza a la presidencia de la República, un candidato que se lanza a la presidencia de la República o un inmueble en general, ¿no? Hay distintos grados de tangibilidad, si quieres verlo de esta manera, ¿no? Hay servicios que son más intangibles, hay productos que de hecho requieren un proceso un poco más detenido,
previo a la decisión de compra, en este caso. Y es un poco lo que hacíamos nosotros, ¿no? Lo que queríamos era un poco saber si podíamos hacer este símil, y definitivamente digamos que bastante aterrizado hacerlo. Lo que vemos es, por la experiencia que tenemos y los productos que nos ha tocado analizar, a mí personalmente me ha tocado analizar, a ver, todas las categorías, ¿no? Desde minería, pesca, consumo masivo, servicios, banca, seguros. Y entonces te puedo decir que, digamos que el proceso de compra es el mismo, aunque lo que cambian son algunas variables en el árbol de decisión de este consumidor, ¿no? Y entonces lo que vemos es eso, digamos que una suerte de candidatos que se lanzaron en la primera vuelta que buscaban lograr cercanía, y solamente 2, digamos, que lograron hacerlo, y ahora lo que estamos viendo es eso, ¿no? Es cuál es el candidato que logra generar mejor empatía, mejor enganche, engagement, como le llaman en marketing, para poder al final llevarse a las elecciones. Sí, pues, efectivamente, y adicionalmente vemos que se está fomentando, y lo voy a decir con la palabra, como se está fomentando mucho odio, ¿no? Mucho odio por una de las partes. Entonces, eso tiene que ver más en el aspecto del votante, de la persona que quiere votar, ¿no? Que va a votar por una persona. ¿Qué tanto crees tú que pueda incidir? Si vemos la parte racional y la parte emocional, ¿cómo crees tú que eso puede incidir cuando uno de los candidatos comienza a generar que estas elecciones, odio, ¿no? Odio realmente por un candidato? Ahora, en realidad, para ser justos, los dos candidatos tienen, digamos que el rechazo de la otra mitad, ¿no? Al final cada uno se lleva casi el 50% de los votos. Así de polarizado estamos, ¿no? Ahora, lo que sí es cierto es que el cerebro emocional tiene mucho que ver en el proceso de decisión de muchas compras de producto, incluyendo las elecciones, ¿no? Solo para ponerte un ejemplo, el cerebro humano está compuesto de 3 capas, ¿no? Y esto es biología pura, ¿eh? La primera, el núcleo del cerebro, lo que llamamos cerebro reptiliano, es el cerebro más antiguo. Un cerebro que tiene alrededor de 500 millones de años. Es el primer cerebro que se desarrolló con el primer reptil, ¿no es cierto? Y ahí vino la evolución. Este cerebro es el que se encarga de toda la parte relacionada a las sensaciones, ¿no? Por ejemplo, el frío, el calor, ¿no? Es como un diccionario genético de nuestras sensaciones, ¿no? No emociones. Las emociones vienen en el segundo cerebro, que es la capa intermedia. Esta capa, el cerebro límbico, es el que gobierna las emociones. Es el cerebro que se encarga de administrar las emociones del ser humano. Y posteriormente el cerebro más nuevo, que es el neocórtex, es el que se encarga de procesar la información, analizar y tomar decisiones. Ahora, y esto también es biología pura, y neurociencia en realidad, ¿no? Cuando decimos que las emociones tienen mucho que ver con el proceso de decisión de compra, y es así, el 90% de nuestras decisiones de compra vienen a partir del uso del cerebro emocional, ¿no? Que es el cerebro límbico, el cerebro de la capa intermedia del cerebro. Y a veces hay una frase que dice, ¿no? La emoción tiene mucho que ver con la razón, ¿no es cierto? Interviene mucho en la razón. Y eso, de hecho, es una realidad. Si tú analizas el cerebro, lo que vas a ver es que hay muchas más avenidas neuronales que pasan del cerebro límbico, del emocional, hacia el neocórtex, y no al revés, ¿no? Entonces, lo emocional va a interferir mucho más en lo emocional va a incidir mucho más en lo racional que lo racional en lo emocional. Eso sí, eso está, digamos que analizado a partir de estas ramificaciones que vemos en el cerebro. Ahora, como te decía, el 90% de las decisiones de compra, digamos que tienen un componente emocional dentro de su proceso. Eso no quiere decir que todas las decisiones de compra tienen ese 90%, ¿no? Hay decisiones de compra o hay categorías que son más emocionales. Por ejemplo, si yo quiero comprar un chocolate, ¿no? La compra de chocolate es una compra de impulso. Yo puedo acercarme yendo con una planificación de compra en un retail, por ejemplo, o un supermercado,
veo el chocolate y lo compro de manera impulsiva, ¿no? Por un tema emocional, porque de alguna manera me va a generar bienestar. Hasta ahí, todo perfecto. Pero no es el mismo proceso que yo uso cuando voy a comprar un departamento. ¿Me dejo entender? Es la compra de un inmueble. Hay un componente un poco más racional en este caso. Ahora, no quiere decir que el componente emocional no tenga que ver acá. De hecho, influye y mucho, ¿no? Pero ya tienes a un consumidor que dentro de su proceso empieza a escalar más el cerebro racional acá. Eso es lo que pasa normalmente cuando hacemos compras de largo plazo, ¿no? Y al final las elecciones son compras de mediano plazo, estamos hablando de 5 años, ¿no? La compra de un auto, una casa, estás hablando de compras de 20 años o de toda la vida en algunos casos. Entonces, de hecho, hay una influencia fuerte del cerebro emocional a partir de esta amplitud de escalas que estamos viendo desde el consumo por impulso hasta el consumo racional, que es la compra de un departamento, pasando por las elecciones presidenciales, ¿no? Por un lado puedes tener 90%, en el caso de impulso puedes estar hablando de 60% en la parte de inmuebles, y el electorado, bueno, esto va a ir cambiando también, ¿no? No es lo mismo, y eso es un tema también importante, ¿no? Digamos que el proceso emocional en la compra no va a ser lo mismo entre hombres y mujeres, ¿no? Y hacías un ejemplo hace un momento cuando hablabas de las mujeres y las compras. De hecho, hay un libro muy bueno que justo habla sobre la ciencia de la compra, o de Shopolo ahí, es de Paco Underhill. El libro se llama ¿Por qué compran las mujeres? ¿No? Y acá vas a ver, de hecho, explicar cómo funciona el cerebro de la mujer y el cerebro del hombre. Es distinto también cuando hablamos de el cerebro emocional de una persona joven, una persona adulta, una persona mayor, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta todas esas variables al momento de pensar en el segmento. Es como, nuevamente, como te decía, ¿no? Esto lo utilizamos mucho en investigación de mercado cuando queremos buscar posicionar un producto en el mercado, ¿no? Cuando tú buscas posicionar un producto en el mercado, lo que buscas es identificar cuáles son todas aquellas variables que resultan relevantes para el consumidor. Y luego de todas estas, ¿dónde está tu candidato en este caso? ¿No? ¿Cuál de todas estas 10 variables, por ejemplo, tiene el candidato y en dónde está posicionado? En la primera, en la segunda, en la tercera. Eso te ayuda a posicionar al candidato. Entonces, es parte del marketing político que se hace en otros países. Acá, digamos que no, por las resultados que vemos, parece que no se hace mucho, ¿no? Sí. Mira, acá tenemos una pregunta de una persona que nos dice, ¿qué ve o cómo ves tú, en base a que eres una persona que está hace muchos años en lo que es investigación de mercados, cómo ves el panorama después del 6 de junio para los negocios, gane quien gane? Mira, a mí me ha tocado pasar muchos gobiernos. Tengo 20 años de experiencia en marketing, gestionando marcas, desarrollando contenidos o inteligencia comercial para empresas. Y en todos los procesos electorales lo que vemos es que, de alguna manera, las decisiones de desarrollar proyectos se frenan un poco durante el periodo electoral, ¿no? Se van frenando, se van posponiendo algunos proyectos. Y de hecho esto, me acuerdo de la última experiencia donde pasamos algo muy similar, fue la experiencia Humala, ¿no? En donde Humala venía, digamos que con una buena intención de voto y al final ganó, ¿no? Nosotros al final lo que estábamos viendo es que, y lo que vimos al final, lo que independientemente del candidato, ahora estamos hablando siempre, hablando en donde las condiciones que se den en temas económicos sean, digamos, de corte liberal o democráticas, ¿no es cierto?, que permita, digamos, que desarrollar proyectos respetando, digamos, que todas las instituciones, ¿no?, y las reglas de juego. En ese contexto, lo que vemos es que independientemente del candidato, lo que tenemos son empresarios, microempresarios, medianos empresarios, grandes empresarios, que lo que entienden o han entendido en la historia del país es que independientemente de quién salga, lo que necesitan hacer es desarrollar los mercados, desarrollar los negocios, ¿no? Al final siempre terminamos como empresarios, emprendedores, en fin, terminando de adaptarnos a quien salga. Pero claro, ojo, siempre estoy hablando de la experiencia de un modelo liberal, un modelo de corte democrático, en donde
Digamos que las instituciones están básicamente para servir y fomentar el desarrollo de negocios, ¿no? Bajo este modelo que se propone de cierre de importaciones, en fin, todas las propuestas que hemos escuchado del otro candidato, digamos que la incertidumbre es mucho más alta. Ahora, lo cierto también es que si hay algo que si hay algo que carcome tu intención de invertir también en la incertidumbre, ¿no? El no saber qué va a pasar. Porque si tú tuvieras de un lado un candidato que te dice voy a hacer esto, perfecto, pero lo que tenemos también es candidatos que van cambiando sus planes de gobierno de acuerdo al público, y eso también genera mucha incertidumbre, y esa incertidumbre a la larga termina afectando los mercados de afuera también, ¿no? Como nos ven. Claro, y eso va también de la mano con los sectores, ¿no? Los sectores económicos. Por ejemplo, tú sabes que yo estoy hace muchos años en el sector financiero y veo hoy por hoy una preocupación, pero muy, muy grande sobre lo que podría pasar si es que entrara el candidato opositor a Keiko Fujimori. Lo principal y que yo he podido captar de estas personas con las cuales he conversado, que son varias, es el temor a que se adueñen de su dinero, ¿no? Ese es uno de los temores que me han transmitido todas estas personas con las que he conversado, y definitivamente lo que ellos están buscando hoy por hoy es ver alguna manera en la cual puedan salvaguardar su patrimonio, que con tanto esfuerzo lo han conseguido. Entonces, estoy hablando solamente de ese sector, del sector financiero. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que eso está originando que haya mucha fuga, si es la palabra, de capitales, buscando otros mercados, solamente con esa intención. O sea, ¿tú crees ahí, antes de entrar a otro tema que después te voy a hacer una pregunta, principalmente entra la parte emocional o la parte racional en las personas que buscan algunas opciones de retirar su dinero del Perú y llevárselo al extranjero? No, definitivamente esto pasa por un proceso racional, ¿no? A ver, lo que tú tienes de un lado son candidatos que han presentado sus propuestas, y si tú no estás alineado a ellas, bueno, entonces lo que te toca es tomar acción sobre esto, ¿no? A ver, muchos inversores, por ejemplo, han visto o están mirando Latinoamérica, y lo que ven es, ya no hablo de Perú nada más, sino hablo como región, ¿no? Como región lo que tenemos es una región que está bastante golpeada, ¿no? Por ejemplo, bueno, Chile con un cambio de constitución que se viene, Ecuador que ya de alguna manera se normalizó, Colombia que sabemos todo lo que está pasando, Argentina que ya data de hace bastantes años, Venezuela ni qué decirte. Y entonces estamos, Perú que venía de alguna manera haciendo las cosas bien, y todavía no ha llegado el domingo, y todavía no tenemos los resultados de lo que pueda pasar con el país. Entonces vemos a inversionistas que dicen, bueno, si yo voy a Perú, pues, ¿dónde más me voy, no? ¿Dónde más en la región me voy? Y entonces se complica un poco el panorama para muchos de ellos. Eso es totalmente racional, no es un tema emocional, en realidad. Está entrando en juego toda la racionalidad en función a lo que ven, ¿no? A lo que ven en la región. Claro, ahí ya tenemos de regreso a Luciano, que se ahí por problemas de internet tuvo que salir, pero ya entró nuevamente. Luciano, no sé si tienes alguna pregunta para José. No, de hecho que lo estaba escuchando, sí, hubo un pequeño problema por unos minutos, pero sí, muy interesante lo que dice José, sobre todo, y me quedo también con este símil que tú haces entre lo que sería esta elección emocional versus también lo que significan los votos, ¿no? Creo que en esta elección nos hemos dado más cuenta, y tú que eres experto en estos temas de investigación, es que así como los consumidores pues con el dinero compran productos que, bueno, que creen que necesitan, porque a veces no lo saben, pero se les guía bien por algunas campañas, pues lo pueden llegar a adquirir, pero igual no está pasando en esta situación política, ¿no? En la cual en realidad estamos en una situación bien extraña, ¿no? Porque en realidad
si miramos los resultados de la primera vuelta, veríamos que estos candidatos no tienen una aprobación mayor al 13, 15% aproximadamente, que son los votos efectivos que tuvieron cada uno de ellos, mientras que ahora se ven porcentajes cercanos al 50% para cada uno, con lo cual se ve una situación bien complicada de un antivoto importante, ¿no? Yo creo que los que votan por una en realidad votan por esta opción no porque les guste, sino porque no les gusta la otra, ¿no? Entonces se genera un efecto interesante que yo por lo menos no había visto en mucho tiempo, que hayan posiciones tan contrapuestas y que en realidad lo que va a ganar o quien va a ganar en esta elección no es quien tiene un mayor respaldo electoral, sino en realidad quien tiene menor antivoto, ¿no? Entonces, Sí, de hecho, los anti al final lo que son es un rechazo, ¿no? Y ese rechazo, en muchos casos, lo que tiene es un asidero emocional. A ver, yo creo que es importante mostrar las propuestas, ¿no? Pero tú no puedes ser muy técnico tampoco en la comunicación. Y lo vemos también cuando vendemos productos, ¿no? Cuando ofrecemos un producto al mercado, nosotros como marketeros lo que buscamos es apuntar la comunicación al cerebro emocional. Yo lo que tengo que buscar es comunicar a partir de la empatía, o sea, ir hacia la parte del cerebro que despierta emociones. Una vez que llego ahí, recién empiezo a comunicar todos aquellos atributos más funcionales, en este caso racionales, en este caso donde van a hacer las propuestas relacionadas al plan de gobierno, temas un poco más técnicos, ¿no es cierto? Bono tal, bono X, y en fin, ¿no? Todo lo que puede estar relacionado a la activación económica y a todo esto. Entonces, a veces nos preguntamos, pero ¿cómo es posible si vemos a un candidato que te da las propuestas y lo que va a hacer con números, ¿no? Con objetivos puntuales y cómo lo va a hacer, y el otro candidato que, de hecho, hace un diagnóstico de cómo estamos, pero no propone algo más allá de esto? Sin embargo, tienes a dos candidatos con niveles parejos de intención de voto. Entonces, ¿qué está pasando con el elector? Bueno, lo que está pasando es que el elector está comprándote esta parte de empatía, ¿no? Esta parte de emocionalidad, que es un poco lo que da el otro candidato. Te dice, yo sé que estás mal, yo voy a hacer que estés mejor. No te dice nada más, ¿no? Te está logrando empatizar contigo, ¿no? Los corruptos manejaron este tema y nosotros lo vamos a hacer mejor. Nosotros te vamos a dar educación, nosotros te vamos a dar mil cosas. No te dice cómo, pero te está diciendo que te va a solucionar la vida. Está empatizando contigo. Yo sé que estás mal. Yo también lo he estado. De hecho, desde mi posición yo también lo he estado. Y lo que estoy buscando es acercarme a ese consumidor. Entonces, no es muy distinto de lo que hace normalmente la gente de marketing cuando habla de productos, ¿no? Siempre es desde lo emocional y luego hacia la parte funcional emocional. Para darte un ejemplo sencillo, mira la categoría de detergentes, ¿no? La categoría de detergentes es una categoría que durante años se ha vendido de manera funcional. Tú lo que vendías es, este detergente tiene mejor rendimiento, te va a generar la base que va a proteger tus manos, en fin, ¿no? Tiene oxianillos o no se corta, ¿no es cierto? En fin, todos son atributos funcionales del producto. Hace unos años salió una marca de detergentes hablando del lado emocional y sacó un comercial muy bueno. La marca se llama Omo, es una marca brasilera, si no me equivoco. Y ellos sacan un comercial en donde no te venden el producto, lo que te venden es la experiencia del niño. Te dicen, deja que los niños jueguen y se ensucien. Y al final te dice, bueno, Omo, detergentes, en fin, ¿no? Entonces lo que está vendiendo es eso, tú como mamá, tú como papá, cuida a tu hijo dejando que tenga actividades que se ensucie y te está vendiendo detergente, no te está diciendo cómprame, ¿no? Entonces, esta es una manera en la que se comunican las marcas y en las que deberían empezar a comunicarse los candidatos. Quedan pocos días, yo creo que esos días deberían aprovecharse para empezar a activar este lado emocional, y yo creo que lo veo en redes, está haciendo mucho, estamos dejando de comunicar en lo teórico y empezar a empatizar, por ejemplo, con un segmento de votantes que no había sido considerado, que son los mayores de 70 años, ¿no? No, sí, es cierto, ¿no? De hecho que hemos visto una serie de campañas, inclusive alentando a votar justamente a este sector, ¿no? Este sector mayor, que al parecer, como la elección va a estar bastante cercana, creo que podrían inclusive llegar a pues generar esta diferencia, ¿no? Y de hecho es muy cierto lo que tú dices, José,
del tema de que las campañas han estado destinadas a empatizar, pero también ha quedado también un sinsabor en el electorado, en este último debate en el cual se notó muy tibio, ¿no? Creo que en realidad, creo que ninguno de los dos ha logrado esta empatía con el público, ¿no? Bajo tu experiencia de marketero y comunicador, por ejemplo, si tú tuvieras que recomendar a los candidatos qué deberían hacer en estos pocos días que quedan antes del día domingo, ¿tú qué crees que las campañas deberían reforzar desde tu punto de vista experto? Mira, yo te digo que eh, lo que se tiene que hacer en términos de comunicación es trabajar en aquellos puntos de contacto. Cuando hablamos de puntos de contacto hablamos de medios de comunicación en general, radio, televisión, prensa, paneles, folletería, en fin. Pero yo creo que hay uno que no se ha tocado mucho, y que es la recomendación de amigos y familiares, ¿no? Tú puedes comunicar y decir yo soy el mejor, y lo puedes decir desde una plataforma como redes sociales, como televisión, como radio. Cada uno tiene un nivel de cercanía y de acercamiento con el consumidor distinto, ¿no? Eh, pero cuando hablas de un voto que de alguna manera es un voto que estás decidiendo, ¿no? La compra de un candidato que te va a representar durante los próximos 5 años, tú lo que necesitas es de alguna manera más información. Esa información la puedes encontrar de manera mucho más cercana en un amigo o un familiar, ¿no es cierto? Entonces, digamos que las redes sociales son el espacio perfecto para poder generar, digamos que ese contenido más de corte emocional, ¿no? Ya no me vendas propuestas, porque yo sé que eres mejor candidato que tal, por ejemplo, ¿no? Yo lo que quiero saber es, quiero en realidad confiar en ti. ¿Y cómo confío en ti? ¿No es cierto? Entonces, ahí está la clave del asunto, ¿no? Más que el punto de contacto en general, yo creo que trabajaría mucho más en el contenido, ¿no? Un contenido que me ayude a generar más cercanía, por un lado, y principalmente a generar la confianza que se ha perdido durante estos años. Sí, exacto, José. Ahora, definitivamente este es un momento bastante crítico, yo lo defino así, porque está por decidirse muchas cosas, ¿no? Tenemos un candidato que viene con varias propuestas y que muchas de ellas están fundamentadas, y vemos otro candidato que definitivamente, después de haber visto los dos debates, desde mi punto de vista veo que no ha presentado algo fundamentado, no algo aterrizado, algo que puedas tú decir, mira, yo creo, voto por esta persona para poder llegar a todo lo que está ofreciendo. Sin embargo, vemos, como decían, que tenemos la mitad del país a favor de uno y la otra mitad a favor del otro. A mí me llama mucho la atención que en los sectores socioeconómicos, ¿no? Los niveles socioeconómicos, sobre todo los que están en la clase A y en la clase B, vayan a votar por un candidato que definitivamente no tiene nada que ofrecer, al menos como lo veo yo. Puedo entender otros sectores, quizás el sector D, el sector E, ¿no? Porque son personas que hasta cierto punto han sido olvidados, es la verdad de las cosas, por todos los gobiernos que han pasado por el Perú. Pero el sector AB me llama mucho la atención, ¿no? Es algo que definitivamente creo yo que no están usando la parte racional en ese voto, ¿no? Sino veo que es la parte emocional. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, hay que fijar también en los rangos de edades, ¿no? Eso también tiene mucho que ver. Si bien es cierto, hay cierto grupo dentro del ingreso económico A o B, ¿no? Que es la clase media del país, de repente con una intención de voto hacia el candidato Castillo, habría que ver también dónde están esos rangos de edad, porque por lo general son rangos de edades más jóvenes que la gente mayor, ¿no? Y entonces lo que estamos viendo es, claro, nuevamente, estamos hablando de un escenario muy polarizado. Tú decías, unos a favor de un candidato y la otra mitad a favor de otro candidato. Yo te digo, en realidad, la mitad del país rechazando un candidato y la otra mitad contra el otro. Entonces, eso hace mucho más difícil gobernar un país, ¿no?
porque de hecho el número de personas que de alguna manera te siguen o siguen tu plan se reduce mucho más, ¿no? Lo que tienes es un activoto del lado de los dos. Ahora, recuerda que cuando hablamos de nivel socioeconómico, que es importante siempre mencionarlo también, el nivel socioeconómico, digamos que es transversal a la sociedad, ¿no? No necesariamente está hablando de ingresos nada más, ¿no? Hay muchas variables que determinan el nivel socioeconómico de una persona y de una familia. Entre esto está, por ejemplo, el ingreso, pero no es exclusivo. De hecho, también hay preguntas relacionadas, por ejemplo, a la agroinstrucción, a los acabados del hogar, ¿no? Tú puedes tener una casa, por ejemplo, sin pintar, ¿no? Y eso ya le resta puntos a tu clasificación de nivel socioeconómico, ¿no? Tenencia de vehículos, tenencia de electrodomésticos, entonces todo eso al final suma como puntos para clasificarte en nivel socioeconómico. Tú puedes encontrar, digamos que personas del nivel socioeconómico A en Comas, puedes encontrarla no solamente en Miraflores, en San Isidro, o en una parte de Barranco, o San Borja, sino hay otros distritos en San Juan de Lurigancho, puedes encontrar personas del nivel socioeconómico A, en fin. Entonces, al final, esto hay que tomarlo muy en cuenta porque ya no estamos hablando del típico nivel socioeconómico que antes teníamos en la cabeza, ¿no? El clima creció y con este crecimiento también crecieron y se diversificaron, digamos, con los diferentes perfiles, ¿no? Sí, exacto. Qué interesante, José. Y también teníamos una pregunta también en función de tu experiencia, y es el tema también de las encuestas, ¿no? Porque como tú sabes, a partir de esta semana, por ley, las encuestas no pueden ser difundidas, ¿no? Sin embargo, como bien sabemos, las encuestas finalmente se filtran de uno u otro modo y se empiezan a tergiversar algunas orientaciones, ¿no? En tu experiencia, por ejemplo, ¿cómo tú ves la tendencia a nivel encuestas en estos resultados que son tan pegados, ¿no? Por ejemplo, en donde creo que en algunos casos lanzan entre 2, 3 puntos de diferencia. Algunas encuestadoras pues los ponen a un candidato encima del otro. Recientemente ponen a otra candidata encima. Pero ¿cómo es que tú ves que estas encuestas han ido definiendo el nivel de voto? ¿Tú crees que realmente las encuestas están impactando en las personas para definir su votación? O qué es lo que normalmente está impactando en esta última semana, en este último momento, las orientaciones del voto y que finalmente van a definir al ganador? Bueno, definitivamente las encuestas siempre tienen un componente influenciador en la decisión de elección, ¿no? En la intención de voto, sobre todo al final. Ahora, lo que yo sí he visto, independientemente de la agencia de investigación que haya desarrollado el estudio o la encuesta, es una tendencia hacia una recuperación en la intención de compra de fuerza popular y de alguna manera, digamos que un estancamiento, un 40 y pico por ciento que ha mantenido desde ya hace varias semanas el candidato Castillo, ¿no? Entonces, al final, si solamente, independientemente de, como te decía, estamos hablando de Ipsos, Datum, Institutos de Estudios Peruanos, en fin, o CPI, lo que vemos es que hay una tendencia en crecimiento de fuerza popular y un decrecimiento del voto en blanco, ¿no? Y de los indecisos, en mayor medida los indecisos, creo. Entonces, yo creo que eso al final se va a terminar de sincerar en estos días, ¿no? Ahora hay que tener en cuenta también que hay muchas personas que, que tienen un antivoto con relación al fujimorismo, que de repente, y pasa cuando hablamos de productos también, ¿no? Cuando hacemos algunos estudios y tú le pides a la persona que declare si compraría o no este producto, por ejemplo, y te va a decir, sí, claro, lo compraría, pero al final no lo compra, ¿no? O te dice, no compraría este producto, al final termina comprándolo. Y esto por el consumidor a veces miente, pero no necesariamente de manera intencional, ¿no? A veces no sabe cómo verbalizar su comportamiento. Entonces, lo que tenemos es un consumidor que te puede decir, ¿no? por alguna circunstancia que no votaría por cierto candidato,
pero en el momento de la verdad va a ser en las urnas, ¿no? Y ahí al final termina decidiendo. Y las encuestas, ahí es donde pueden jugar un papel interesante, porque viendo que el otro candidato está ganando, bueno, voy a tener que decidir, voy a tener que formar parte, ¿no? Y tengo que tomar la decisión. Ya no voy a poder votar en blanco o viciar mi voto, sino voy a tener que tomar posición, porque, bueno, si no, sale el otro candidato. Entonces, eso es todo un mundo, es muy complejo en realidad en el séptimo de variable. Cada ser humano es un mundo distinto, ¿no? Correcto. José, muchísimas gracias por tu participación. De verdad que nos ha dejado bastantes tips, bastantes conocimientos de cómo puede influenciar la parte emocional antes que la racional en algunos casos. Definitivamente por acá en las elecciones que ya estamos a punto nomás el día 6, muchos de esos votos que va a ganar cualquiera de los dos que se están presentando para la presidencia van a ser de una manera emocional. Esperemos, por el bien del país, que se tomen las decisiones adecuadas. Te agradezco, José, por estar acá, te agradecemos por estar en nuestro programa. No sé, Luciano, si tienes algo último. Sí, solamente agradecerle nuevamente a José. De verdad ha sido una clase de cómo interpretar la situación política, pero desde un punto de vista distinto, ¿no, José? Y gracias por tu visita a nuestro programa. Y nada, José, podrías de repente dejarnos tus datos para que alguna persona que esté interesada también en que tú le puedas ayudar a predecir un poco el futuro en este contexto tan complicado, pues ¿dónde te puede ubicar? ¿Cómo te puede llamar? Sí, bueno, yo encantado de recibir las llamadas o los contactos que puedan hacer. En realidad estamos en Facebook, estamos en LinkedIn. Pueden buscarme como José López en LinkedIn o la página web de nosotros que es www.improntaresearch.com, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias, José. Gracias por haber venido al programa. Estoy seguro que hay muchas personas que van a estar interesadas. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, José. Nos vemos. Qué interesante, ¿no, Manuel? Lo que nos ha contado José. Yo creo que así como uno compra un producto, también con el voto uno compra una propuesta, ¿no? Una ilusión, una esperanza. Y hay que estar muy atentos a ver qué es lo que nos va a pasar este 6 de junio, ¿no? Sin embargo, lo que nos deja también el debate no fueron posiciones bien marcadas, ¿no? Sobre todo en la parte económica, pues, como bien dijo José, uno de los candidatos no ha hecho otra cosa más que empatizar, ¿no? Un poquito planificar el problema, pero sin proponer soluciones, sin un plan, sin objetivos, mientras que la otra candidata, pues por lo menos ha esbozado algún tipo de plan y propuesta que creo que va a definir en este caso los votos, ¿no? Sobre todo por la parte económica, que creo que a nuestros amigos empresarios, inversionistas que nos ven, creo que ya deben tener a estas alturas más o menos definido su voto, ¿verdad, Manuel? Exacto, sí, y justamente entró una pregunta de Isabel Jiménez, donde dice si es que pensamos que los hermanos chilenos vendrían a invertir al Perú, ya que ellos también están atravesando un momento complicado, ¿no? Porque van a modificar la Constitución. Sí, mira, podemos o ganar una buena oportunidad o también perderla, porque si en tu casa te falta agua, no te vas a ir a otra casa donde también falte agua, ¿no? Entonces yo creo que podríamos tener una muy buena inversión chilena si es que entrara el partido de Fuerza Popular. Al contrario, si es que entrara el partido de Pedro Castillo, no creo que ingrese esa inversión chilena, porque la verdad de las cosas no hay una propuesta en firme económica, una propuesta fiscal, una propuesta que respete
la decisión de los peruanos, ¿no? Inclusive pudiendo ir contra la libertad de expresión. Entonces, difícil vería yo, Isabel, que los chilenos puedan ingresar al Perú si es que entrar al partido de Pedro Castillo. Es más, en Argentina sabemos que Saga Falabella se retiró porque no pudo más, no dio más, ¿no? Entonces, son cosas que hay que meditar. Las AFPs también es otro tema muy importante que la gente está temiendo, porque ya lo anunció, ¿no? O sea, él dijo que quiere crear el banco de, ya ni recuerdo el nombre, ¿no? Pero ellos lo que están pensando es poder administrar esos fondos de las AFPs, que es un ahorro que nos ha costado tanto a todos los que trabajamos en empresas y que ha sido parte mensualmente de hacer un ahorro que en nuestro caso pues es para nuestra vejez, ¿no? Para que cuando seamos ya adultos mayores podamos usar una pensión o tener una pensión, pero una pensión digna, ¿no? Una pensión que sea de acuerdo y esté de acuerdo a lo que pertenezca a cómo se haya administrado el dinero a través de las AFPs. Yo considero, y siempre lo he considerado, que el Estado no es un gran administrador. El Estado no es un administrador eficiente. Lo estamos viendo en esta pandemia, lo hemos visto cómo se ha manejado el tema de las pruebas moleculares, cómo se ha manejado el tema de las vacunas, del oxígeno. Entonces, yo creo que se pudieron haber hecho las cosas mucho mejor y justamente hace 2 días salió el análisis que se hizo de la cantidad de muertos que se había ocultado. Entonces, el Estado no es un gran administrador, entonces, poder que ellos digan que van a hacer la administración de las AFPs, eso va a ser cualquier cosa menos poder hacer una administración eficiente. Bueno, creo que nuevamente con Luciano ha estado teniendo problemas de internet. Ahí está, reapareció Luciano. No, tú estás aquí. No, Sí. y de hecho que es importante lo que tú dices, ¿no? De hecho que nos va a generar mucha incertidumbre, cambios en el planeamiento, una u otra opción. Y creo que lo importante también es ver una pregunta que también nos han hecho muchos nuestros televidentes y creo que tú la puedes responder, Manuelito, es si tú crees que esta semana el dólar vaya a pasar de los 3.9 o inclusive llegar a los 4 conforme de ser que el sábado, ¿tú crees que de 3.83 no va a pasar? Bueno, es una respuesta un poco difícil, ¿ah? Te cuento, Luciano, porque depende de muchos factores, ¿no? Hay un factor, definitivamente el mayor factor es la coyuntura política, pero también somos un mundo, ¿no? Estamos globalizados y todo lo que pueda suceder en el exterior también nos afecta, ¿no? El dólar... respecto a las monedas duras, es más, ya lo comenté en algún momento, existe un índice que compara la fortaleza del dólar contra 6 monedas duras, entre ellas está la libra esterlina, el franco suizo, el yen, el euro, el dólar canadiense, y por ahí se me escapa alguna, hacen una comparación y la verdad que ha estado un poco movido ese tema también y se ha visto reflejado inmediatamente, a pesar de la coyuntura política, cuando el dólar perdía algo de valor frente a esas monedas, acá también caía levemente y viceversa, si es que el dólar subía en esta comparación, acá también subía levemente. Ahora, definitivamente hay especulación. Y ojo con eso, y me da pie para comentarles algo. Hay personas que han comprado dólares a un precio X solamente con la intención de pensar de que va a subir el dólar y cuando suba el dólar venden, ¿no? Eso es especulación pura también, ¿no? Hay que tener mucho cuidado.
La moneda es muy infiel. La moneda de un momento a otro se cae y no te avisa. Entonces, cuidado con eso, ¿no? Cuidado con eso. Otro tip que yo podría decirles es que no jueguen con la moneda porque puede pasar cualquier cosa, ¿no? Y por otro lado, tú que manejas mucho los temas fiscales, Luciano, ¿cómo crees tú que un gobierno socialista, ¿no?, podría incidir en la parte tributaria? Bueno, a nivel del plan de gobierno, pues de la opción de Perú Libre, pues lo que se establece es básicamente bueno, la política fiscal yo creo que va a ser una política de más intervención, ¿no? Entonces es muy posible que al ya no, como tú sabes, la principal fuente de ingreso del Estado son los impuestos. Entonces si la inversión privada se va, van a tener que igual proceder a recaudar más. ¿Y de quién van a recaudar más? O de las propias empresas del Estado, que van a tener que comenzar a colaborar más, o van a tener que meter más presión a las propias personas. Entonces, porque si no hay dinero para redistribuir, pues nos vamos a estar en una situación muy complicada. De lo que veo del plan de Perú Libre, no hay una gestión o unas políticas tributarias específicas, más allá de la de tributar o hacer tributar a los que más tienen, que hasta ahora no entiendo quiénes son las mineras, son las petroleras, quiénes son, ¿no? Lo que se quiere hacer básicamente es una captura de las industrias extractivas, pero no se ve que esta captura o esta nacionalización o esta soberanía que se quieren instaurar sobre estas industrias o sectores, pues esté enfocada en una política fiscal, sino más bien en una política intervencionista, ¿no? Entonces, poco diría que también el panorama a nivel tributario es sombrío, ¿no? No se sabe exactamente qué es lo que podría pasar. Lo que sí estoy seguro es que va a haber un incremento en las tasas impositivas, o por lo menos va a haber un incremento en la presión tributaria, ¿no? Porque si no hay empresas privadas que puedan pagar esos impuestos, vamos a terminar pagando más impuestos los que siempre pagamos. Los sufridos que siempre pagamos. Sí, acá tenemos un comentario de Mario Benalcázar. Dice: Perú se convertiría en el foco de las inversiones en la región si gana la opción liberal. No perdamos esa oportunidad. Sí, coincidimos, creo, Luciano, con eso. Y lo estuve comentando hace un momentito. Y definitivamente la inversión internacional ahorita está atenta y mirando qué va a pasar en el Perú. Ha habido mucho retiro de dólares, muchísimo retiro de dólares, que también afecta el tipo de cambio porque hace que exista escasez. Y sabemos que cuando hay escasez de algún producto, sube el precio. Entonces, tenemos coyuntura política, fuga de capitales, ¿no? Empresas que han comprado y personas que han comprado miles y miles y miles de dólares para protegerse. En fin, cómo está en el mercado internacional el dólar, son aspectos que siempre van a incidir en el tipo de cambio. Así que esperemos el domingo con tranquilidad, con fe, de que las cosas tendrían que suceder de una manera positiva. Eso es por mi lado, Luciano. No sé si tienes algo más. No, nada, Manuel. De hecho que con mucha fe nada más que vamos a tomar la decisión correcta el día domingo y votar con mucha fe e inteligencia. Solamente Así eso. Me despido con tres, ¿cómo se dice? Tres zurras, ¿no? Viva la paz, viva la democracia, viva el Perú. Nos vemos el próximo miércoles. Nos vemos, Manuelito. Nos vemos a todos. Chao, chao. Chau, chau. Gracias por escucharnos y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como Estudio Gamarra y Asociados.